Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro. En esta oportunidad estamos reunidas con un grupo de amigas de la casa y queremos dar respuesta a las necesidades naturales que han ido surgiendo en las distintas comunidades educativas, fruto del retorno y la presencialidad. Sabemos, tenemos certeza que el retorno ha sido un tremendo desafío para las comunidades educativas y en este ámbito hay muchos desafíos particulares, pero hay uno en específico que queremos abordar hoy día y que tiene que ver con las condiciones sanitarias apropiadas para la apertura y la presencialidad, entendiendo que las comunidades educativas debemos estar tremendamente preparadas y dar una respuesta contundente y pertinente al retorno no solo de nuestros estudiantes, sino por supuesto que también de sus familias, de nuestros docentes, asistentes de la educación y distintos profesionales que participan en ella. Para eso, hoy día nos acompañan desde la Sociedad Chilena de Enfermería, de Enfermería Escolar. Hoy día ellas van a hacer una presentación a través de la cual les podrán dar distintas orientaciones e indicaciones al respecto. Y para partir, quisiera decirles primero que todas sus consultas las pueden ir haciendo a lo largo de la presentación a través del chat de YouTube. Nosotros las vamos a ir tomando para luego responderlas al final de la presentación. Y sin más, voy a dejar con ustedes a Estela de Luigi. Ella es enfermera escolar y va a iniciar esta presentación de hoy en la tarde. Muchas gracias a todos. Estela, está todo preparado. Puedes abrir tu micrófono y tu pantalla para comenzar. Muy bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Muy contenta de poder estar acá con todos ustedes para poder apoyar en relación a la operación de las medidas sanitarias que tenemos que aplicar en los colegios. A nombre de la SOCHIESE, Sociedad Chilena de Enfermería en Salud Escolar, esperamos que esto pueda ser un aporte y estamos abiertas a contestar y tratar de aclarar todas las dudas que surjan durante esta presentación. También les agradecería que nos pusieran sus correos electrónicos de manera de que si hay alguna cosa que queda pendiente pudiésemos contestar sus preguntas o ustedes dirigirse a nuestro correo de la sociedad, que le pido a mis colegas que lo pongan ahí en el chat de YouTube para poder tener un feedback con ustedes. Así que voy a partir con la presentación. Esperen un segundito. En representación de la Sociedad Chilena de Enfermería en Salud Escolar, SOCHIESE, damos la bienvenida a todos los asistentes a esta presentación, la que tiene como objetivo dar herramientas y operacionalizar la aplicación de las necesarias medidas sanitarias que se deben mantener al interior de las escuelas de nuestro país, de manera de resguardar la salud de toda la comunidad educativa. En estas imágenes vemos la situación actual y lo que queremos lograr a un mediano plazo, que es volver a la dinámica anterior a la pandemia con el aprendizaje de medidas higiénicas que debemos mantener permanentemente, como por ejemplo, frecuente lavado de manos, hábitos de higiene respiratoria, entre otros. Antes de comenzar, es importante aclarar algunos conceptos para poder entender la importancia de todas las medidas que tomemos al interior de los establecimientos educacionales y así poder prevenir la transmisión de este virus. La epidemiología estudia los procesos de salud y enfermedad que afectan a la población y tiene por objeto poder generar acciones para su prevención y control. Entendemos por epidemia cuando una enfermedad se propaga activamente debido a que el brote se descontrola y se mantiene en el tiempo. De esta forma aumenta el número de casos en una área geográfica determinada, como ocurrió en Wuhan
en China al inicio de esta pandemia. El brote epidémico es una clasificación para denominar la aparición repentina de una enfermedad debido a una infección en un lugar específico y en un momento determinado. Por ejemplo, un brote de sarampión o un brote de COVID-19 al interior de un establecimiento educacional. Pandemia, se tienen que cumplir dos criterios: que el brote epidémico afecte a más de un continente de manera que salta de uno a otro, y que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por transmisión comunitaria, o sea, dentro de ese país. Ejemplo, la actual pandemia de SARS-CoV-2 que provoca la COVID-19. En esta imagen, ustedes pueden ver el triángulo o tríada epidemiológica, que es el modelo tradicional de las causas de enfermedades infecciosas. Tiene tres componentes: un huésped susceptible de enfermar, el agente externo o causal, o sea, el que va a causar la enfermedad, y el ambiente en donde se reúne el huésped y el agente causal o agente externo. Ahora, si esta triada la ubicamos dentro de los colegios, podemos ver que el huésped susceptible es la comunidad educativa, el agente es el virus SARS-CoV-2 y el ambiente es el establecimiento educacional en donde reúne al huésped y al agente, es decir, los alumnos, profesores, funcionarios, padres, etc. De acuerdo a esta definición, hemos elaborado las medidas que tomaremos al interior de nuestros colegios. Para comenzar, mencionaremos que para poder implementar las medidas sanitarias tenemos que trabajar en dos momentos: durante el pre-retorno y el retorno. El pre-retorno es fundamental para tener éxito. Es bastante laborioso pero fructífero, ya que de este se desprenderán todas las normativas y acciones que realizaremos cuando tengamos a nuestros alumnos dentro del colegio. Podría parecerles extemporáneo hablar de que lo más importante es la toma de conciencia, considerando que llevamos 1 año y medio prácticamente de pandemia. Sin embargo, como esta es una emergencia sanitaria y lo que nos ataca es un virus, o sea, algo invisible, es difícil que las personas adhieran inmediatamente a las medidas. De acuerdo a nuestra experiencia, fue bastante difícil que la comunidad en general adhiera a las medidas, que les parecían muchas veces extremas, incluso los mismos docentes y adultos en general. Sin embargo, una vez que ya hay conciencia de una situación pandémica, la que se logra educando y también a través de propuestas claras, rutinas escolares que aterrizan la aplicación de las medidas solicitadas por la autoridad sanitaria, ya estamos caminando por tierra derecha. En este momento que ya estamos preparados para poder formar el comité COVID que debe existir en cada colegio, los integrantes de este no serán elegidos al azar, sino que deben ser específicamente designados, entre los cuales deben estar necesariamente los directivos que tienen poder resolutivo, asesorados por los encargados de convivencia escolar, encargados de operaciones o mantención, prevención de riesgos si se cuenta con ella, encargados de salud o enfermeras de CEFAM local, u otro profesional que tenga las competencias que se requiera para brindar el apoyo necesario. Una vez que contamos con este comité COVID, el trabajo debe ser multidisciplinario y colaborativo, evitando conflictos de roles, protagonismos personales, ya que cada uno de estos miembros aportará desde su mirada a lograr una visión integral de la problemática a la que nos enfrentamos. Por ejemplo, el encargado de la infraestructura conoce cuáles son las limitaciones u oportunidades que tiene para instalar más lavamanos, o cuáles salas pueden adaptarse mejor para cumplir con los aforos. Los docentes son los expertos en conocer las dinámicas que se generan al interior del aula y el comportamiento de sus alumnos, como por ejemplo para manejar la movilidad dentro de la sala, en los patios.
El encargado de administración podrá evaluar las propuestas y ver con qué recursos se cuentan o se pueden adaptar. El encargado de salud o profesional sanitario apoyará con la mirada de su expertise para elaborar los protocolos y rutinas escolares seguras y hacer el acompañamiento necesario para llegar a buen resultado. Quien esté en el cargo de convivencia escolar podrá apoyar eficazmente la problemática de lograr que los alumnos y la comunidad en general adhiera a todos estos cambios. La integración de los representantes de centros de padres y alumnos la hemos considerado una vez que ya se ha realizado el diagnóstico de la situación del establecimiento educacional, ya que quienes integran el comité COVID conocen detalladamente la situación interna del colegio. Una vez que toda esta situación está clara, consideramos oportuno integrarlos, ya que su mirada y aporte es valioso de considerar. Obviamente que si en la comunidad educativa la presencia de estos centros de padres y alumnos cuentan con tal conocimiento, debieran ser incorporados al inicio. Desde el punto de vista sanitario, comenzaremos con establecer el diagnóstico de la comunidad. ¿Qué significa? Consiste en detectar los factores de riesgo que tanto los alumnos como todos los miembros de la comunidad escolar, incluidas las familias que cohabitan bajo el mismo techo, puedan ser portadores de patologías de riesgo en relación al COVID-19, como asimismo detectar los casos COVID activos con el objeto de evaluar la situación, orientar y o derivar para luego realizar el seguimiento si corresponde. Por ejemplo, detectar si existen alumnos con algunas patologías que los puedan exponer con mayor facilidad a un posible contagio dentro del colegio, como enfermedades inmunodepresoras o padres o familiares que tengan un tratamiento quimioterapéutico por lo que están con una baja inmunidad, siempre considerando que cohabitan en el mismo lugar. Estas condiciones no necesariamente significan que estos alumnos o personal no puedan asistir en forma presencial, sino que ellos especialmente deben ser rigurosos con las medidas sanitarias preventivas. Hay que considerar también que el Ministerio ha establecido la flexibilidad en relación a la presencialidad de los alumnos a sus clases. Algunos antecedentes que es importante recordar en relación a la incidencia de contagio de SARS-CoV-2 es que los ambientes escolares que cumplen con todas las medidas sanitarias son espacios de muy bajo riesgo de contagios. Considerar además que el 80% de los contagios se produce a nivel familiar y en actividades sociales. En relación a la educación, esta debe ser dirigida a toda la comunidad, al personal docente, a los funcionarios, a los estudiantes y a padres y apoderados. Es importante poder imprimir en cada uno de ellos que la responsabilidad del control de esta pandemia es individual. La salud pública es responsabilidad de todos. Junto a esto, debemos tener presente que todas estas medidas no son nuevas para nadie, ya que llevamos 18 meses de pandemia, por lo tanto ya tenemos un entrenamiento previo que hemos realizado en este tiempo, por ejemplo, cuando nos movilizamos en el transporte público, cuando vamos al supermercado o a la feria, en general, todas las actividades que demanda la vida diaria de una familia. En relación al material educativo, nos tenemos que dirigir siempre a fuentes científicas de salud, como la Organización Mundial de la Salud, OMS, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, la UNICEF, la CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, entidad científica reconocida mundialmente como referente. En Chile, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y sociedades científicas de medicina y enfermería. Ustedes como docentes son nuestros profesionales de la educación, por lo que conocen ampliamente distintas técnicas y medios para poder llegar a la comunidad escolar. Afortunadamente, en la actualidad, existen diversos medios de comunicación
Sin embargo, es por todos conocido la dificultad que es llegar a comunidades alejadas, como las rurales, o a las que tienen menos recursos. Sin embargo, existen formas, como radios comunales, programas radiales, que llegan a lugares muy recónditos, por lo que es muy importante que cada uno, de acuerdo a las características de su comunidad, trate de encontrar algún medio para llegar a ellos. Sabemos que hay situaciones extremas en donde la conectividad telemática e incluso radial es prácticamente nula, y sabemos también que hay familias y niños que no cuentan con los medios como para poder conectarse. Esperamos que en un futuro próximo estas brechas se terminen. El paso siguiente es elaborar guías y protocolos que están referidos principalmente a 6 puntos. El primero es el lavado e higienización de manos. ¿Qué diferencia existe entre ambas? En el lavado de manos se refiere a la técnica de lavado con agua y jabón por 20 segundos, que la pueden encontrar fácilmente en infografías y afiches. La higienización de manos se refiere al uso de alcohol gel o aplicación de alcohol de 70 grados mediante un frasco pulverizador. En ambas opciones, lavado de manos y higienización, se deben realizar los movimientos que están descritos. La frecuencia del lavado de manos la hemos estimado en los siguientes momentos. Al llegar al colegio, después de cada recreo y antes y después de comer la colación o el almuerzo. La higienización de manos se debe realizar no más de 4 veces consecutivas, siempre que las manos estén visiblemente limpias, y se recomienda cada vez que las personas se suenen o no tengan posibilidades de contar con agua y jabón. También deben higienizarse necesariamente antes de retirarse del colegio. El segundo punto es el uso de mascarilla. Este debe ser permanente durante toda la jornada escolar, a excepción de los momentos de alimentación, cuando se come la colación o el almuerzo. También es muy importante determinar que la colación se comerá solo en un recreo, porque los momentos en que se está sin mascarilla son los periodos de mayor contagio. Se recomienda usar mascarillas quirúrgicas o KN95. Las mascarillas de tela actualmente no son muy recomendadas. Sin embargo, si no hay otra opción, es importante que éstas se laven diariamente. Por lo tanto, las personas deben llevar un mínimo de 3 unidades para intercambiarlas durante la jornada. También estas mascarillas de tela deben tener a lo menos 3 capas. Para los profesores se recomienda solo el uso de mascarilla quirúrgica o KN95, ya que ambas logran un buen sello desde la región nasal, bucal y hasta el mentón. Las mascarillas quirúrgicas deben cambiarse cada 4 horas o cuando ésta esté húmeda o sucia. En el caso de la mascarilla KN95, esta puede usarse hasta 5 veces, considerando que se debe tener un set de 3 mascarillas e irlas rotando, dejando airear la usada sobre una superficie de cartón o, por ejemplo, una caja de zapatos en un lugar que sea en lo posible asoleado y que no sea húmedo. Y así se la volverá a colocar al 4.º día. Estas mascarillas deben ser numeradas y deben ser desechadas cuando estén sucias o presenten signos de roce que se manifiestan como pelusas sobre la superficie, ya que estos signos significan que el tejido no está indemne, por lo que no está cumpliendo la protección que necesitamos. Bajo ningún punto de vista, tanto las mascarillas quirúrgicas como KN95 deben desinfectarse con soluciones de alcohol u otros desinfectantes spray. En relación al cambio de mascarilla, los alumnos deben cambiarla idealmente después de la colación y antes de irse del colegio. En estos links podrán encontrar recursos educativos, como por ejemplo videos, protocolos sanitarios, informaciones ministeriales que pueden ser de apoyo para la gestión que realicen en sus colegios. En relación a la distancia física, si bien se propone que
se tiene que tener a lo menos 1 metro de distancia entre cabeza y cabeza de los alumnos en aula. Si se puede mantener una mayor distancia, esto nos dará más seguridad. Cuando se está fuera de la sala, mínimo deben mantener 1,5 metros de distancia. Este punto es una de las medidas más difíciles de lograr, incluso con los adultos y también con los docentes. En el caso de los alumnos, dadas las características propias de la edad, ellos tienden naturalmente a congregarse. Especialmente hay que tener cuidado en los recreos y procurar mantener los grupos burbuja. Esto significa que los recreos deben ser diferidos y delimitar los espacios para cada grupo. Por ejemplo, los primeros medios no pueden juntarse con los segundos medios, y así en todos los niveles. La cuarta medida es la higiene o etiqueta respiratoria. Esta tiene por objeto contener las secreciones respiratorias de una persona que presente signos y síntomas de enfermedad, o simplemente cuando tenga que estornudar, toser o sonarse. Por lo tanto, se recomienda cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar, o hacerlo en el pliegue del codo, incluso si se está con mascarilla. Si se usó un pañuelo desechable para taparse la boca o para sonarse, este debe ser eliminado en un basurero de residuos biológicos, nunca guardarlo dentro de los bolsillos. Inmediatamente después de haberse sonado o haber usado el pañuelo, lo ideal sería lavarse las manos con agua y jabón. No obstante, si se está en horas de clase, se permite la higienización con alcohol gel o alcohol de 70 grados con el propósito de evitar interrupciones en la clase y además evitar mayores desplazamientos dentro del colegio. Para evitar la propagación del virus, la OMS indica tener en cuenta la trayectoria general de las corrientes de aire en recintos cerrados, debido a que el contagio por aerosoles es uno de los principales mecanismos de propagación del COVID-19. En la imagen del lado izquierdo ustedes pueden ver la diferencia entre aerosoles, gotículas, y cómo se ve que las gotas que tienen mayor peso son las que se depositan en la superficie. En la imagen del lado derecho muestra más gráficamente lo que vamos a hablar a continuación. Los aerosoles son pequeñas partículas de flujo que entran en suspensión en el aire cuando respiramos. Estas pueden estar en suspensión y en alta concentración en el aire de recintos cerrados si no se ventilan. Si una persona contagiada libera aerosol en un lugar no ventilado y otra está expuesta a ese aire por un cierto tiempo, esta última aumenta su riesgo de contagio, incluso manteniendo distanciamiento físico. Interesante, ¿no? Por ejemplo, si un funcionario o un profesor está en una oficina que no es de uso personal y al estar solo considera adecuado sacarse la mascarilla, en el caso que esta persona estuviese contagiada y fuese asintomática, al salir deja los aerosoles en el ambiente. Luego entra otro profesor y encuentra que la oficina está sola y se saca la mascarilla. Este absorberá los aerosoles que dejó el profesor anterior con la subsecuente riesgo de contagiarse. Por lo tanto, la ventilación se convierte en una estrategia de prevención fundamental para las escuelas. El tiempo de cada hora de clases dependerá de la cantidad de alumnos del aula y de la calidad de la ventilación. Una buena calidad de ventilación depende de que sea cruzada, como lo indica la figura del lado derecho, continua, o sea, durante toda la jornada, y distribuida. La distribución se refiere en que hay que evitar tener zonas ciegas, o sea, donde no alcanza a llegar la ventilación. Estos espacios no deben ser considerados dentro del metraje de la sala para calcular los aforos. Por lo tanto, tampoco se pueden instalar bancos en esos lugares. Será responsabilidad del profesor mantener la ventilación durante la clase. En los recreos y pausas
la sala debe continuar aireándose. Sin embargo, esto no excluye que al volver a ingresar se continúe con la dinámica de la ventilación continua, asegurándose de que las puertas y ventanas estén abiertas sin exclusión. Si tiene ventanas selladas, se sugiere evaluar su reapertura, resguardando al mismo tiempo la seguridad de los alumnos. Por ejemplo, ventanas en un segundo o tercer piso. Recomendar además a los alumnos que traigan suficiente abrigo e incluso en época de invierno llevar una manta en caso de que la temperatura sea muy baja resulta una buena medida. Una alternativa que puede apoyar a poder evaluar si estamos frente a una buena ventilación es usar los medidores de CO2, los cuales tienen un costo bajo. Por lo tanto, se podría contar con un equipo para el establecimiento, rotándolo y así constatar que la ventilación es adecuada en cada una de las salas. La sexta medida y última son los síntomas COVID. ¿Por qué es importante que los conozcamos? Porque tenemos que tener la capacidad de reconocerlo en nosotros mismos y también en nuestros alumnos. Por ejemplo, si algún alumno está decaído y nos da la impresión que pudiese tener fiebre o que presenta romadizo, tos o se queja de dolor de garganta o abdominal, debemos enviarlo inmediatamente acompañado de un adulto al encargado de salud del colegio. Esta persona tendrá que evaluarlo en una sala de aislamiento, de la cual hablaremos más adelante. En ese lugar deberá controlarlo y lo enviará a su domicilio teniendo el apoderado que retirarlo a la brevedad posible para que realice la consulta médica correspondiente. Hay que tener en cuenta que si una persona ingresa a la sala de aislamiento con síntomas COVID, no puede volver a salir de ella hasta que se retire. Por lo tanto, todos los objetos personales de estos pacientes tienen que ser llevados por una tercera persona a la sala de aislamiento. Los síntomas COVID se dividen en cardinales y no cardinales. Los cardinales son fiebre de temperatura 37,8 o más, pérdida brusca o disminución del gusto del olfato. Y en los no cardinales tenemos la tos, la dificultad respiratoria, congestión nasal, aumento de la frecuencia respiratoria, dolor de garganta al tragar líquidos o alimentos, dolor muscular, debilidad general o fatiga, dolor torácico, calofríos, dolor de cabeza, diarrea, anorexia, náuseas o vómitos. Saliéndome un poco del contexto de los síntomas, es importante mencionar que si ustedes cuentan con un encargado de salud o una unidad de enfermería, la derivación de los alumnos debe ser filtrada, principalmente por dos razones: para evitar la movilidad innecesaria y porque la enfermería tiene un aforo reducido, ya que en este caso las situaciones menores deberían ser resueltas en el área en la cual pertenece el alumno. Por ejemplo, un golpe en una extremidad leve, sin signos inflamatorios, una picadura de insecto leve, algún dolor muscular de varios días de evolución. Si finalmente requieren que el alumno concurra a ser atendido, deben contar con el pase de la enfermera y el alumno debe ir acompañado, sobre todo si son pequeños. Hay que recordar que la movilidad dentro del colegio tiene que ser permanentemente controlada, por lo que los alumnos no pueden deambular solos por el colegio, a no ser que estén dentro de su área. Dentro de los protocolos, guías y rutinas escolares debemos elaborar otros aspectos fundamentales. Partiremos por la sala de aislamiento respiratorio, donde se atenderán a los alumnos y funcionarios que presentan alguna sintomatología de este tipo. Esta sala es de tránsito, en donde las personas serán evaluadas por el personal de salud y derivadas a sus domicilios y o centro asistencial a la brevedad posible. Los padres deben estar comprometidos a retirarlos en un tiempo prudente. Una vez que ingresa un potencial caso COVID a la sala de aislamiento, este no puede volver ni a su sala ni a su lugar de trabajo. Por lo tanto, una tercera persona deberá traer sus efectos personales,
a la sala de aislamiento sin ingresar a ella. Se deberá colocar una mascarilla quirúrgica sobre la mascarilla que trae puesta al paciente potencialmente COVID. Esta sala tiene una implementación simple. La planta física idealmente debe ser una sala que esté cerca del ingreso principal al establecimiento. Requiere de ventilación. Si se puede, debe contar con 2 puertas, una de acceso y otra de salida para mantener las vías de circulación. Lo más complejo es contar con un lavamanos dentro de ella. Sin embargo, si no se puede, podemos habilitar un baño cercano que sea de uso exclusivo de la sala de aislamiento, el cual tiene que cerrarse después de su uso. En cuanto al mobiliario necesario, requerimos un escritorio y sillas. Los materiales e insumos consisten en termómetros, tórulas de algodón, frasco pulverizador con alcohol de 70 grados, el cual usaremos en específico para desinfectar zonas clínicas después de cada atención. Necesariamente debemos contar con un kit de higienización que consiste en toallas desinfectantes de amonio cuaternario u otro desinfectante, alcohol gel, dispensador de toallas de papel, un basurero para residuos biológicos y elementos de protección personal y otro para desechos comunes. Se sugiere, pero no es indispensable, contar con oxímetro de pulso, un esfigmomanómetro. Y también podría ser una camilla o silla de ruedas si es que se dispone de recursos, pero no son prioritarios. Necesitaremos contar también con elementos de protección personal, como mascarillas quirúrgicas, pantallas faciales, batas desechables plásticas, guantes, cofias. Para el personal de salud se requiere necesariamente mascarilla KN95 o N95. Hay que tener en consideración que en la sala de aislamiento debemos tener claramente definidas las áreas sucias y limpias de esta unidad. Otro punto son los registros. Estos deben ser rigurosos y completos, por lo que sería facilitador contar con un computador. Si no se tiene la posibilidad, elaborar un registro manual que indique fecha de atención, nombre completo del alumno y curso, hora de ingreso y de egreso, sintomatología que presenta en el momento de la consulta y las indicaciones que se realizan en el momento de la derivación. Número de teléfono del apoderado o del contacto directo efectivo para poder hacer el seguimiento. No olvidar informar estos casos a la autoridad académica correspondiente. Finalmente, es importante contar con el protocolo de aseo de la sala de aislamiento, que es distinto al que se realiza en otros espacios del colegio. Este protocolo debe ser ejecutado por el personal de aseo cada vez que se use esta dependencia. Es importante la supervisión por parte del encargado de salud. En relación a los elementos de protección personal, o EPP, debemos considerar mascarillas quirúrgicas o KN95, delantales o batas desechables, pantallas faciales, guantes, cofias y lentes de protección por si se requirieran para alguna situación especial. También pecheras para unidades que lo requieran. Los EPP deben existir en cantidad suficiente para los funcionarios, por lo que se debe calcular cuál será el stock que debemos mantener. Hay que considerar que no todas las personas usan todos estos elementos. Por ejemplo, una profesora que hace clases en cursos de niños de básica y media, manteniendo la distancia requerida de 1,80 m a 2 metros desde la primera línea de los alumnos, no requiere más que una mascarilla quirúrgica o KN95, y si la hace sentir más segura, podría agregar una máscara facial. Sin embargo, si tenemos alumnos de sala cuna, el personal debe protegerse con otros elementos de protección personal. Se recomienda
además de la mascarilla, el uso permanente de bata desechable, siempre con el cabello tomado en un moño. En los momentos de alimentación o de mudas, se agrega una pechera específica para el uso de alimentación y otra específica para el uso de muda. Cofia y máscara facial, ya que se disminuye la distancia que tienen con los niños. Ambas pecheras deben ser sacadas y desinfectadas después de terminar ya sea el proceso de alimentación o de muda. También en el caso del personal de aseo, se requerirán más elementos de protección personal de los habituales, que son la mascarilla y máscara facial. En relación al uso de los EPP, es importante conocer su duración, manejo y formas de colocárselo en forma correcta y también de cómo eliminarlo. Por lo tanto, aquí es muy importante que el personal de salud entrene a los funcionarios y alumnos en el uso correcto de ellos. Otro protocolo que tenemos que tener elaborados antes del ingreso, el cual debe ser socializado con los profesores y con todo el personal del establecimiento y posteriormente con los alumnos, es el manejo y objetos de áreas de uso frecuente. Si bien es cierto, son los aerosoles la principal causa de transmisión del SARS-CoV-2, no deja de ser importante considerar que la superficie de uso frecuente recibe igualmente las gotas que pueden contener el virus. Es por esto, y porque aún no se ha descartado completamente que no puede haber una transmisión mano-cara a través de las mucosas, debemos ser precavidos, por lo que esta acción se tiene que mantener en forma establecida por todas las personas. ¿Cuándo lo realizaremos? Al inicio de la jornada escolar, antes y después de realizar la colación, al retirarse a otra sala de clases si es que no se va a volver a ella, antes y después de almorzar en el comedor, al retirarse del establecimiento siempre. Algunos alcances respecto a esto. Lo ideal es que la colación o de media mañana se haga al aire libre. En el caso de los profesores, cuando ellos se cambian de sala a otro curso, tienen que dejar limpia su unidad de trabajo y limpiar nuevamente la unidad de trabajo a la cual ingresan para asegurarse que esté en condiciones. En el caso de los funcionarios, si comen dentro de su oficina, tienen que realizar el aseo antes y después. Ahora, ¿cómo lo vamos a realizar? Con toallas desinfectantes de amonio cuaternario u otro desinfectante, desde la zona más limpia a la más sucia, y la distribución y recolección de las toallitas por parte del profesor de manera de evitar la movilidad dentro de la sala. El profesor puede recolectar en una bolsa de papel las toallitas sucias y eliminarlas en el basurero de material contaminado o de residuos biológicos. Ahora, es muy importante que el protocolo de aseo del personal del colegio sea muy riguroso respecto a esto, porque ellos tendrán que aumentar la frecuencia de aseo, por ejemplo, de pasamanos, de superficies como las del baño, de los artefactos del baño, interruptores, etc. Es por eso que nosotros sugerimos que sean asesorados por la mutualidad un prevencionista de riesgos. La labor del personal de aseo del establecimiento es fundamental. Los protocolos que se elaboren para el momento de las colaciones o almuerzos son uno de los más importantes, porque en este momento es el periodo donde habrá mayor transmisibilidad. Ya sabemos que la contagiosidad se produce por los aerosoles, y al estar sin mascarillas, debemos poner especial atención a estos momentos. En los niños de sala cuna, y también podríamos incluir a los alumnos de pre-kinder, como ya hemos dicho anteriormente, se deben elaborar protocolos específicos para estas situaciones, en relación al uso de elementos de protección personal, el manejo de superficies y el lavado de manos. Para los otros niveles, desde pre-kinder hasta cuarto medio, la idea es que la colación de media mañana se realice al aire libre, con una separación de ojalá de 2 metros de distancia y estén en forma estática.
No se debe permitir la deambulación de alumnos y adultos comiendo o bebiendo durante el recreo. Una vez que se ha comido la colación, los alumnos podrán realizar las actividades recreativas que necesitan, siempre que después de esta se hayan higienizado o lavado las manos. Idealmente, después de la colación y el lavado de manos, se deben colocar una mascarilla limpia. Es vital que todas las medidas que tomemos sean también respetadas en el circuito casa, colegio, casa. Si bien es cierto, no es responsabilidad directa del establecimiento educacional, es importante que éste, junto al centro de padres, cautelen, por ejemplo, que los transportes escolares estén cumpliendo con los aforos y medidas sanitarias establecidas. Por parte del colegio, que los alumnos se retiren a sus casas con sus manos limpias y con una mascarilla nueva, de manera de no llevar a su casa posibles contaminaciones de las mascarillas usadas durante la jornada escolar y viceversa. Al regresar al colegio, deben ingresar con una mascarilla limpia y se les debe higienizar las manos a su entrada. Resulta también vital que los centros de padres, tanto como las direcciones de los colegios, enfaticen estas medidas a las familias y solicitar que en su vida privada y diaria no realicen reuniones que puedan poner en riesgo a sus familias y por ende también a las comunidades educativas. Ya hemos mencionado varias veces la importancia del protocolo de aseo y desinfección de la infraestructura, y en este sentido se puede acudir a los documentos emanados por el MinSal y Mineduc y recomendamos también la asesoría de las mutualidades o prevención de riesgos. En relación a la sanitización del colegio, se debe realizar necesariamente el último día de la jornada escolar a todo el establecimiento. En relación a la infraestructura, lo primero que veremos serán los aforos. A veces es difícil calcularlos, y si se tiene la asesoría de la mutualidad sería un buen aporte. En caso que no sea así, hay que calcular dentro de la sala a lo menos 1 metro de cabeza a cabeza entre los alumnos, para el lado derecho, izquierdo, delante y detrás. Es importante también marcar el banco en el piso de manera que así se mantenga la distancia. La distancia que tiene que tener el profesor a la primera fila es mínimo de 1,80 m, ojalá 2 metros. Considerar además que a mayor distancia, mayor seguridad. Hay que marcar también el piso, por ejemplo, antes de la entrada de la sala, del colegio, en el baño, casino, comedor. Esto se realiza fácilmente con winchas adhesivas, como se ve en la imagen. Lo mismo se puede realizar para los bloqueos de algunos lavamanos o de urinarios, de manera que los niños puedan mantener la distancia de 1 metro. Señalizar también, mediante carteles, los aforos permitidos en cada dependencia del colegio. Recordar que el aumento de fases no significa aumento de aforos, como tampoco disminuir las medidas de prevención. Todas estas deben mantenerse hasta el fin de la pandemia. También hay que preocuparse de marcar las vías de circulación, las cuales deben ser unidireccionales. Es responsabilidad de toda la comunidad escolar respetar esta medida, ya que la movilidad ordenada ayuda a evitar el contagio del virus. En relación a la adecuación de espacios, ustedes pueden ver ahí una mesa que está dividida con un acrílico, que es un sistema muy usado. Y como está puesto en forma horizontal y no como cubículo, evita que se generen zonas muertas para la ventilación. Así como eso, se puede idear otras medidas con creatividad e imaginación. Lo más probable es que vamos a tener que generar nuevos recursos, como por ejemplo aumentar la cantidad de lavamanos del colegio. En la foto que se ven, los lavamanos están puestos sobre bancos que estaban en desuso y se les puso un panel en donde se ve claramente los dispensadores de papel y de jabón. Puede que necesitamos mayores recursos, como por ejemplo cajas de plástico, cartón
para los alumnos de sala cuna y parvulario que necesitan tener su material individual. Debemos realizar previamente señalizaciones y afiches, los cuales tienen que estar distribuidos en todo el establecimiento. Los kits de higienización, lo ideal es que estén en cada sala de clases y distribuidos en pasillos, ya sea de los sectores de los alumnos como donde trabajan los funcionarios. Respecto a los espacios ventilados, lo hemos hablado previamente. Hacemos énfasis en que esta es una de las medidas principales para prevenir el contagio. Las salas y oficinas deben estar abiertas y si podemos contar con medidores de CO2 para ir verificando que la ventilación es adecuada, sería útil. En su defecto, mantener los aforos como corresponde y puertas y ventanas abiertas. Los alumnos y funcionarios deben venir con suficiente abrigo. Durante el retorno, debemos revisar las encuestas de los alumnos y funcionarios y ver cuáles son las condiciones de enfermedades como las relacionadas con el COVID-19. Esto nos mostrará un diagnóstico de las situaciones de riesgo dentro de nuestra comunidad y así poder tomar las decisiones que correspondan de acuerdo a quienes pueden asistir presencialmente o deban permanecer en clases telemáticas, o también generar los resguardos que pueda requerir alguna situación. Se implementará un control al acceso del establecimiento, manteniendo la distancia física de manera de evitar aglomeraciones. Se controlará la temperatura y se higienizará las manos con alcohol gel. Todos deben ingresar con mascarilla. El orden de ingreso debe ser supervisado por los profesores de cada curso, manteniendo la distancia física entre los alumnos y formándolos en una fila hasta llevarlos a la sala. El orden de entrada a la sala, como lo describimos anteriormente, debe ser desde el último alumno que ocupa la sala, terminando con el primero que está más cerca de la puerta, para salir en el sentido inverso. Esta forma de entrar y salir se realiza en todo momento de la jornada escolar, incluso en los recreos. Cuando los alumnos ingresen al colegio, se deben reforzar las medidas de prevención, tanto a ellos como a docentes, funcionarios y personal de aseo. Es importante y útil generar un PowerPoint con estas medidas de manera de recordarlas permanentemente. A los alumnos, idealmente en la primera hora de clases, en consejos de curso, pero hay que repetirlas con mucha frecuencia. Como la pandemia e indicaciones han sido bastante dinámicas y estamos recién aplicando nuestras rutinas escolares, hay que ir evaluando qué es lo que vamos a ir modificando o ampliando, de manera que se adapte muy bien a nuestra comunidad escolar. Finalmente, dentro de las funciones que tiene que realizar el Comité COVID, está la supervisión del personal de aseo, basado en los protocolos ya elaborados, las rutinas sanitarias, los protocolos, debiendo actualizarlos, corregirlos, ampliarlos de acuerdo a la realidad del colegio. Junto a esto, la supervisión de técnicas como lavado de manos, cumplimiento de aforos, de baños, etc., rutinas escolares, por parte de los alumnos y también de los adultos es indispensable, ya que tenemos que estar reforzando permanentemente si las técnicas se realizan en forma correcta, si la mascarilla está bien puesta, si la distancia se cumple, sobre todo en el momento de la alimentación. Esto es bastante difícil de lograr, sobre todo en los alumnos más grandes, pero no es imposible. Para esto es muy importante el compromiso que tenga toda la comunidad en la supervisión de los recreos, en la supervisión en los baños y en las distintas actividades que se realicen dentro del colegio. Considerar además que las brigadas sanitarias son un gran aporte en la consecución de este objetivo. Sabemos que no es fácil y que es desgastante, pero es la única forma de lograr que tengamos en un colegio no presentar casos generados al interior de este.
en la medida que los adultos respetemos y también hagamos respetar a todas estas rutinas y colaboremos en la supervisión, sin importar de qué área soy, podremos tener actividades presenciales en forma continuada. Recordar que esta es responsabilidad de todos y de cada uno de los integrantes del colegio. A modo de recordatorio, las áreas de mayor complejidad son la sala cuna y la educación parvularia, porque ellos tienen una edad en la cual son dependientes y en donde el contacto es mucho más cercano entre los adultos y los niños. Hay múltiples aspectos, por ejemplo, las mudas por el tema del control de esfínteres, la alimentación, los artículos que usan los niños, los juguetes, libros, la eliminación de desechos. Es por eso que es importante tener hechas los protocolos, guías y rutinas, los EPP que vamos a usar, que ya los hemos mencionado, manejar los objetos y superficies de uso frecuente, el manejo de conceptos de aseo y desinfección es importante que las educadoras lo tengan muy internalizado. Aquí pueden observar una caja plástica con juguetes, la cual se puede ir rotando con otros niños para que no se aburran, y estos, antes de cambiarlos con otro alumno, son lavados, después se dejan en una solución de agua con cloro, y después se enjuagan nuevamente. En las otras dos imágenes pueden ver a la educadora supervisando el momento de la alimentación. Los niños de educación parvularia o de jardín infantil también tienen una autovalencia limitada. El contacto también va a ser cercano entre adultos y niños. Podemos también tener niños con dificultad en el control de esfínteres. Es importante en estos niveles realizar la supervisión del lavado de manos y reforzar las técnicas. Ellos aprenden fácilmente y les gusta. De hecho, en una situación de supervisión que hice yo a un niño de pre-kinder, él me miraba y yo la verdad es que no tuve ninguna objeción que hacerle a su lavado de manos porque estaba perfecto y él se sentía que sabía hacerlo muy bien. Es muy gratificante eso. El uso de elementos de protección personal en el momento de alimentación, sobre todo en los niños de pre-kinder, y ir viendo también los juguetes y libros que ocupan de manera que no haya mayor intercambio. Las acciones que tenemos que realizar son las mismas para todos los otros niveles. Los protocolos, tenerlos establecidos, guías, rutinas, elementos de protección personal y los objetos y superficies de uso frecuente. Los niños pequeños también pueden realizar la limpieza de sus unidades, sobre todo los de kinder. Y también es importante que las educadoras manejen el concepto de aseo y desinfección en forma correcta. Justamente en esta imagen ustedes pueden ver el niño que yo estaba supervisando y el que me miraba como diciendo si esto yo lo sé hacer. Fue muy simpático porque se sentía muy orgulloso de lavarse muy bien las manos. En la imagen de la izquierda, una educadora haciendo educación y refuerzo de las medidas sanitarias que se le enseñan a todos los niños. Y en la imagen del lado derecho, ustedes pueden ver a la izquierda está el kit de higienización personal de cada niño, que consiste en pañuelos desechables, alcohol gel y sus mascarillas. Al lado derecho están sus útiles escolares y al medio normalmente lo hacemos colocar su colación. Esto está dispuesto para todo el colegio en el mismo orden. Antes de entrar en el tema de la trazabilidad propiamente tal, es importante instaurar como norma permanente la notificación al encargado de salud, técnico de enfermería o enfermera, todos los casos de inasistencia de alumnos que pudiesen corresponder a posibles síntomas COVID. Por lo que resulta importante instruir a los profesores, investigar un poco más a fondo el motivo de ausencia de los alumnos y así el personal de salud podrá hacer el seguimiento de esos casos.
En relación a la trazabilidad, debemos notificar a la Seremi de Salud en forma obligatoria todos los casos positivos, contactos estrechos, probables y sospechosos de toda la comunidad escolar, alumnos y funcionarios. Como medida práctica y bastante útil, sugerimos tener una base de datos de los alumnos y funcionarios del colegio con el mismo formato que solicita la Seremi. De esta forma podremos enviar rápidamente la información y tendremos los datos de contacto para poder realizar los seguimientos respectivos. En esta diapositiva ustedes pueden observar todos los datos que solicita la Seremi de Salud. Por lo tanto, como las informaciones tienen que ser rápidas y oportunas, sugerimos que transfieran todos los datos de sus alumnos y funcionarios a este tipo de plantilla, y solamente quedará completar los datos COVID, como por ejemplo, fecha de inicio de síntoma, inicio de cuarentena, medidas tomadas en el establecimiento, etc. En relación a la notificación del caso índice, que es el caso que gatilla todo este proceso, sea el primero, no olvidar a los hermanos de este, que pueden estar en otros cursos, y verificar si es usuario también de transporte escolar o compartido, como asimismo si participa en clases o talleres con otros alumnos que no son de su curso. Esta planilla debe ser compartida con el comité COVID. Además, debemos también estar atentos a los cambios que realice la autoridad sanitaria en relación a las definiciones epidemiológicas y medidas a tomar. Por ejemplo, en el caso de la variante Delta, el contacto estrecho se define como cualquier contacto que se haya tenido con o sin mascarilla, independiente del tiempo que haya estado en contacto con el caso confirmado. En todos los casos que tengamos confirmados o contactos estrechos, debemos tener un seguimiento diario para ir viendo la evolución y posibilidades de que aparezcan otras personas con sintomatología dentro del grupo familiar que pudiese tener incidencia en nuestra comunidad. Una vez que se haya cumplido el confinamiento, damos el caso por cerrado. Finalmente, para cerrar, como sugerencia para colegios que no tienen personal de salud, sería importante contar con la asesoría de la atención primaria de salud, el CEFAM más cercano al colegio. Si se cuenta con recursos, solicitar la asesoría de una enfermera. Quizás también las municipalidades puedan aportar con este recurso. La capacitación de profesores o funcionarios con habilidades y o conocimientos de salud entrenados por enfermeras del CEFAM o de la municipalidad sería útil para poder poner en práctica estos protocolos y rutinas. Sugerimos realizar un curso breve sobre trazabilidad, el cual pueden encontrar en la plataforma de salud pública de la Universidad de Chile. Quizás podrían ser más idóneos los profesores de biología y matemáticas, aunque cualquier docente con interés y afinidad en el área sanitaria y con un interés idóneo en aprender puede realizarlo. Las brigadas sanitarias son muy útiles. Son un muy buen aporte para poder acompañar en las rutinas escolares, para poder supervisar todas estas medidas y apoyar también en la trazabilidad. Esperamos que esta exposición haya podido aclarar en parte el cómo poner en práctica las medidas sanitarias. Desde ya SOCHIES está disponible para apoyar sobre algunos temas que les puedan haber quedado dudas o que necesiten reforzar. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, nuestra página web, en donde podrán acceder a otros materiales educativos. Al pie de la diapositiva pueden encontrar nuestros contactos. Queremos agradecer especialmente a Estela por su presentación y a todas nuestras amigas de SOCHES que nos acompañan hoy día, que han demostrado la tremenda experiencia que tienen en el ámbito de la salud escolar y que hoy adquiere una relevancia mayor. Antes de responder algunas preguntas concretas, yo quisiera dar algunas orientaciones generales
que me urge dar respecto a comentarios que han aparecido en el chat de las 1000 y un poco más de personas que nos han acompañado hoy día en la tarde. Efectivamente entendemos que existen colegios que por una situación previa venían en mejores condiciones que otros para poder resguardar las normas sanitarias y la salud de todos los que componen la comunidad escolar. Sin embargo, y entendiendo ese punto, es que el Ministerio de Educación ha puesto a disposición una cantidad importante de recursos para que cada una de las escuelas que reciben subvención del Estado en Chile puedan acceder y solicitar recursos adicionales para implementos sanitarios. Para los que no sepan y quieran acceder a esos recursos, que me imagino que probablemente la mayoría de ustedes lo querrán, tienen que acceder al sitio trámites.mineduc.cl. A través de esa plataforma y con su clave única, el sostenedor de cada establecimiento puede hacer la solicitud de esos recursos adicionales que les van a servir para poder acceder a distintos elementos de cuidado como mascarillas, termómetros, artículos de limpieza, alcohol gel, medidores de CO2 o implementar adecuaciones a espacios físicos que lo necesiten. Aprovecho también de decirle que los medidores de CO2 no son obligatorios. Había una pregunta también en el chat en donde aparecía esa duda. Creemos que habiendo recursos y habiendo formación, que es lo que ustedes están haciendo hoy día, que es informándose y formándose para poder resguardar sanitariamente a sus estudiantes, debiéramos estar bien preparados para sobrellevar esta apertura y esta presencialidad en el contexto de pandemia que estamos hoy, que si bien sabemos que hay indicadores que nos dicen que estamos un poco mejor, también tenemos la experiencia anterior y de otros países que nos demuestra que si bien es cierto los espacios, la escuela es un espacio seguro, puede ser un espacio seguro y en general los contagios en la escuela son mínimos y por eso la política de cerrar al final y abrir los primeros. También sabemos que el proceso de este virus, que esta pandemia ha tenido altibajos y ha tenido distintas olas y por lo tanto no podemos estar seguros de que estamos en la recta final del virus y es por eso que tenemos que conscientemente tomar todas las medidas y ocupar todos nuestros recursos humanos y por supuesto que financieros para poder asegurar el bienestar y el cuidado de nuestras comunidades educativas. Eso en términos generales, además decirles que que la presentación va a estar disponible en la página web de Convivencia Escolar, seguramente a partir de mañana, así que ahí van a poder acceder a la presentación y además en un momento más, cuando nuestras amigas de SOCHESE les respondan algunas preguntas más específicas, van a compartir también con ustedes algún contacto para que puedan hacer distintas consultas. En términos más específicos, antes de darle la palabra a Nuri, que es la persona de SOCHESE que va a ir dando la línea de las preguntas más frecuentes que hubo en términos más técnicos, yo quisiera hacer dos preguntas probablemente a Estela o a Jimena, no sé, a la que quiera contestar. Primero, una pregunta que tiene que ver con lo educativo, con lo formativo y con la salud. Uno de los grandes desafíos que tenemos hoy día como comunidades educativas es poder generar tranquilidad y confianza en las familias. Generar tranquilidad y confianza para que las familias envíen a sus hijos al colegio, a sus estudiantes al colegio y confíen en que en la escuela se están tomando las medidas sanitarias que corresponden. En ese sentido, la pregunta es, ¿cómo proponen ustedes o cómo piensan ustedes que sería apropiado generar esta confianza en las familias respecto de lo que la escuela está realizando? Y la otra pregunta tiene que ver un poco en la misma línea con que una de las grandes preocupaciones que tienen los padres tiene que ver con el transporte que los niños utilizan entre sus hogares y la escuela. No siempre, sabemos que en muchísimos casos no es así, los estudiantes están a una distancia caminable de sus escuelas y por lo tanto muchos de ellos tienen que tomar transporte público para poder llegar a la escuela y eso genera inquietud en la familia.
¿Qué recomendaciones podemos dar como escuela para poder cooperar con la tranquilidad de esas familias cuando los niños tienen que trasladarse en transporte público? Les dejo la palabra para que puedan contestar esta pregunta y después la Nuri pueda seguir con las otras preguntas. Antes de iniciar tu consulta, Teresita, vamos a darle las gracias a todas las personas que se conectaron, que son cerca de 2000 personas, y vamos a responder la mayoría de las consultas enviadas. Volviendo a tu pregunta, referente a cómo conseguir confianza en la familia y en los centros educativos para el regreso, es lo que estamos haciendo ahora justamente, realizar capacitación, derribar algunos mitos, establecer educación para minimizar los riesgos, porque el riesgo cero no existe, ni menos cuando se habla de salud en una pandemia. La única posibilidad que tenemos es tener un riesgo completamente acotado en base a la realidad propia de cada centro educativo. Y eso tiene que considerar si es urbano o rural, si es del norte, del centro o del sur, si es un colegio técnico, si es un colegio parvulario, cada realidad, si hay alumnos que son muy alejados de los centros educativos. En relación a la otra pregunta, en relación a los transportes, no tan solo el transporte de los alumnos, sino que tenemos que cuidarnos mucho del transporte de todos los funcionarios que laboran en los centros educativos, sean estos docentes o no docentes, porque hay una palabra que me gusta mucho en mi colegio donde trabajamos, se habla de educadores, que son todas las personas que tienen contacto con los alumnos. Entonces, eso también se establece con capacitación. Estela, en la presentación, dijo que al llegar al colegio se lavaban las manos, al salir del colegio se cambiaban la mascarilla, y es por eso que tenemos que conocer todas las medidas. Una por sí mismo no es la solución, son todas en su conjunto. Estela va a complementar esta respuesta. Sumado a lo que dice Jimena, lo más fundamental, digamos, como para que los papás estén tranquilos, es considerar, internalizar, mejor dicho, todas las medidas educativas que hemos planteado en esta presentación, porque o sea, el conjunto es el que protege, ¿ok? Si no hay una aplicación de todas estas medidas, el respeto por ejemplo, como decía Jimena, lavarse las manos al ingreso, respetar los recreos, al entrar a clase, lavarse nuevamente las manos después del recreo, el orden para entrar a la sala, para evitar la movilidad innecesaria, etc. Todo ese tipo de medidas son importantes que las adhieran, que las incorporen dentro de las rutinas sanitarias que tengan dentro del colegio. Nosotros la verdad es que vi en los chats, decía que estamos hablando acá, yo efectivamente pertenezco a la escuela italiana, sin embargo, esto no es una cosa de élite y que sea porque sea un colegio privado el que realiza, digamos, estas medidas, sino que es lo que hemos consensuado para todos los colegios y cada uno con sus recursos. Ahora, es importante que obviamente que si hay ventanas que no se abren, que están malas, son temas que hay que corregir, o sea, eso sí, efectivamente hay que hacerlo. Y como decía Teresita, tienen que pedir los recursos a quienes correspondan. Pero es importante que la infraestructura esté adaptada, digamos, al menos con el mínimo, que se puedan abrir las ventanas, que contemos con las manos suficientes, que contemos con los insumos y los elementos de protección personal, que de acuerdo a lo que indican, digamos, son proporcionados por el ministerio o por las municipalidades. Eso no lo tengo muy claro cómo lo hace, no sé si Teresita tú puedes aclarar esa parte, pero
es importante que sí, que las infraestructuras estén preparadas para poder cumplir con todos estos objetivos, la ventilación, los elementos de protección personal y todos los materiales que requeremos. Por ejemplo, jabones, alcohol gel, toallas para secarse las manos, lo vi en algunos de los chats de donde las sacamos, seguramente pueden ser proporcionadas, como dijiste tú, Teresita, a través de esa página donde lo pueden solicitar, que de hecho están pidiendo también que tú la repitas. No sé si lo puedes hacer ahora, por favor. Por supuesto que sí. Les cuento nuevamente. El Ministerio ha puesto a disposición recursos adicionales para que las escuelas puedan hacer todos los ajustes que necesitan para poder mantener las normas sanitarias necesarias para el cuidado de todos, como muy bien dice Estela, los que forman la escuela, educadores, estudiantes y sus familias. La página es, bueno, se la voy a decir completa, https://trámites.mineduc.cl, es decir, www.mineduc.trámites.cl. A través de esa página, el sostenedor de la escuela, con su clave única, puede realizar la solicitud de recursos. Lo que es importante es que el plazo de solicitud de nuevos recursos o de recursos adicionales es hasta el 2 de agosto. Así que, por favor, aprovechen esta semana porque es la última semana que queda de plazo para poder hacer esa solicitud. Cualquier escuela que reciba subvención del Estado está habilitada para poder hacer la solicitud de recursos y estos recursos se pueden usar indistintamente en elementos sanitarios como mascarillas, alcohol gel, protectores faciales, en fin, estos cobertores plásticos, o también para hacer ciertos ajustes en la infraestructura que se requieran para el mismo efecto. El ejemplo que dio Estela sobre la sala que no se le abrían las ventanas, obviamente estos recursos se pueden usar para poder arreglar esas ventanas y que las ventanas se abran. Sabemos, porque la disposición normativa así lo exige, que las salas de clases deben tener ventilación, un mínimo, pero deben tenerla. Y por lo tanto, no debiéramos encontrarnos con salas sin ventilación. Entonces, en el caso de que la ventilación esté bloqueada porque la ventana está mala, porque, en fin, distintas cosas, estos recursos adicionales sí se pueden usar para realizar esas mejoras o esos ajustes. Nuri, ¿quisieras tú empezar con las preguntas más específicas? Porque ya son las 6:12 y hemos tenido mucha convocatoria, pero creo que es importante respetar los tiempos. Disculpa, Teresita, antes que parta Nuri, ¿podrían colocar en el chat de YouTube la dirección esa que tú mencionas? Porque es difícil que la retengan así tan fácilmente. La voy a poner al tiro en el YouTube. Denme un ratito. Nosotros también la pusimos, fuimos contestando algunas preguntas directo en el chat y la pusimos, Teresita. Por mientras, Teresita pone nuevamente la dirección. Agradecer el sinnúmero de preguntas, todas muy interesantes. Se nota que están ávidos de partir y de llenarse estos espacios con falta mucho de ustedes de información y de la experiencia. Y nuestra intención, las enfermeras escolares que ya hemos iniciado, es justamente a través de la experiencia nuestra poder ayudarles a ustedes en lo que requieran y decirles, como dijo Estela, que igual seguiremos disponibles para que nos contacten a través de nuestras redes y nosotros poder seguir ayudándoles. En relación a las preguntas, agrupamos muchas de ellas en virtud del tiempo, y las más repetidas tienen que ver, Estela, con el uso de mascarillas. En caso, por ejemplo, de alumnos que tengan necesidades especiales de lenguaje o de audición, ¿qué tipo de mascarilla podrían usar ellos o los educadores o asistentes? Esa es una. Después, el uso de mascarilla desechable, ¿a partir de qué edad en los niños puede ser obligatorio o recomendado?
Y te diría que y un poco en la KN95 hubo una pregunta que por qué el personal de salud versus el personal de educación. Eso también es una muy buena pregunta, porque los recursos no necesariamente tienen que ir a lo más caro. En este caso, por ejemplo, la mascarilla desechable, que vale 1/3, está perfecta para el personal de educación y asistentes a la educación y los alumnos, y también el personal de salud usamos, nosotros dentro de los colegios podemos usar mascarillas desechables de 3 pliegues que sean certificadas, siempre y cuando no tengamos que atender, por ejemplo, niños enfermos. Entonces, Stella, si tú quieres responder en relación a las mascarillas. La primera se refiere, me decías, Nuri, a los niños con problemas de lenguaje. Eso se pueden ocupar las mascarillas transparentes. Una cosa que es importante, eso sí, tratar de mantener la distancia física y quizás también usar la pantalla facial, pero se puede ocupar la mascarilla transparente para que los niños puedan, digamos, observar la expresión, digamos, del profesor. La otra que me decías con respecto a los niños pequeños, ¿no es cierto? Los niños pequeños nosotros, por ejemplo, en niños de educación parvularia o de salas cuna, los niños de salas cuna, menores de 2, 3 años, no ocupan mascarilla. Los niños que están en educación parvularia, hablemos de pre-kinder, kinder, si bien es cierto, pueden usar las mascarillas, ojalá las de tipo quirúrgica, sabemos que no las pueden usar en forma correcta, porque son niños, porque se mueven, porque es difícil que el chico lo mantenga durante toda la jornada en forma correcta. Por lo tanto, consideramos a esos grupos como contactos estrechos en la eventualidad que apareciera cualquier caso, porque así como la educadora va a tener que estar más cerca de ellos, lo dije en la presentación, o sea, no va a tener esa distancia que hay que tener en general, digamos, con los alumnos, con las personas, los consideramos con un grupo un poco más de riesgo, ¿ya? ¿Por qué? Por la razón que les expliqué. Entonces, si los niños se sacan la mascarilla de repente, o hay que sonarlo, o hay que cambiarlas también las mascarillas con más frecuencia, tienen que considerar que son niños y grupos en donde que si aparece un caso positivo, ese grupo completo, digamos, se considera como contacto estrecho. Y en ese caso significaría que ese curso tendría que ir a confinamiento. Había otra pregunta, me parece, Nuri, respecto a eso. ¿Cuándo usar KN95 Ya. en general? A ver, las mascarillas en general, las que se recomiendan como seguras, son las mascarillas quirúrgicas o de 3 pliegues, que sean certificadas, y la KN95. Obviamente que a los chiquititos no les podemos poner una KN95 porque son complejas, pero sí pueden usar las mascarillas quirúrgicas. Ahora, si hay niños que presentan algún tipo de alergia a ese tipo de mascarilla o no las toleran, también se podría usar, o sea, excepcionalmente las mascarillas de tela, ojalá de 3 capas, y de un material que es el que el que se usa para las bolsas que reemplazaron las bolsas plásticas, con una capa de algodón por dentro, digamos, y la otra capa de esta tela. No es cualquier mascarilla, no es que yo pesco una polera y de ahí hago una mascarilla, porque la tela no tiene que ser tejida, tiene que ser entrelazada, de manera de que los poros que tenga esta tela sean minimizados, o sea, que no se separe, que el hilado no se estire, ¿ya? Entonces se recomiendan esas telas, por un lado la de algodón por dentro y 2 capas de esta otra, que es la de las bolsas desechables, pero no sé si hay un nombre, me parece que es polipropileno, es específicamente el nombre de esa, para fabricar ese tipo de mascarilla, las cuales tienen que ser lavadas en forma frecuente e irse cambiando. Obviamente que el niño tiene que llevar al menos un set de 2 o 3 mascarillas al colegio. Se cambiaría. Bueno, Stella, creo que ya estamos en la hora.
quisiera especialmente agradecerle a Estela, a Nuri y a Jimena por habernos acompañado esta tarde y agradecerle en particular a todas las más de 1000 personas que se conectaron hoy día, a los más de 2000 que se inscribieron, por su interés y por su motivación. Sabemos que ya están en clase, los niños ya volvieron de las vacaciones, seguramente trabajaron todo el día y a las 5 de la tarde se conectaron a este encuentro para poder estar mejor preparados para recibir a los niños y abrir las escuelas. Eso se agradece de todo corazón, en el entendido de que todos los que estamos acá hoy en la tarde estamos convencidos de lo tremendamente importante y necesario que es que nuestros niños vuelvan a la escuela. Me gustaría, para cerrar, contarles que el Ministerio de Educación cuenta con una página web que ustedes pueden encontrar rápidamente, www.sigamosaprendiendo.mineduc.cl. La repito, www.sigamosaprendiendo.mineduc.cl. En esa página ustedes van a encontrar toda la información que necesiten para el retorno, las preocupaciones que tengan en el ámbito de lo pedagógico, en términos de los protocolos para poder organizar el retorno. Toda esa información la van a encontrar ahí e incluso también tienen la alternativa de poder pedir al ministerio una asesoría más personalizada en el caso que lo requieran. De verdad que como ministerio estamos tratando de poner todos los recursos necesarios a su disposición. Si bien nos interesa mucho que las escuelas abran, también entendemos las dificultades que esto implica para las escuelas, para los equipos que las lideran, para los educadores en general y para los sostenedores en particular. Y por eso que queremos poner a disposición de ustedes estas capacitaciones, recursos económicos o financieros, y por supuesto que todos los protocolos y orientaciones que ustedes necesiten en el contexto del retorno a la presencialidad. Así que les mando un abrazo cariñoso a cada uno, les deseo lo mejor, llamarlos a que nos sigamos cuidando con el resguardo que se requiere para poder darle la pelea verdaderamente a este virus, invitarlos a vacunarse a los que no lo hayan hecho todavía o a los que les falte alguna dosis, y por último terminar nuevamente agradeciendo a SOCHESE, a la Sociedad Chilena de Enfermería en Salud Escolar, por la tarde, por todo lo que nos han entregado y por todo lo que nos han enseñado durante estas 2 horas. Muchas gracias a todos. Teresita, disculpa. Antes Dime, de terminar, me gustaría dirigirme a los que están presentes. Para nosotros es muy importante poder contestar las preguntas que hicieron. En realidad ese fue nuestro fin, en realidad, de poder haberlas aclarado en este momento. Sin embargo, por el tiempo, como tú dices, la verdad es que pudimos contestar una pregunta, que lo que es muy poco, no es el objetivo que teníamos. Sin embargo, los invitamos a escribir a sochiese@gmail.com sus preguntas, porque estamos abiertas a poder apoyarlos en este sentido. Muchas gracias, Estela. Eso se agradece muchísimo, no me cabe ninguna duda que les van a llegar muchas preguntas más. Yo estoy poniendo en este minuto en el chat la página. ¿La puedes repetir? sochiese@gmail.com. Y en la eventualidad que nos envíen sus correos, si podemos aclarar las preguntas que ellos han hecho, innumerables preguntas que desgraciadamente, porque parece por el tiempo, no podemos contestar. Pero ahí quedó la página enviada, sochiese@gmail.com, pueden hacer sus consultas y nuestras enfermeras de SOCHESE les van a contestar personalmente las inquietudes que tengan. Un abrazo cariñoso para todos, gracias Estela, gracias Nuri, Isabel, Jimena y a todos los asistentes, que estén muy bien. Gracias.